Hola a todos, bienvenidos a este webinar que hemos desarrollado junto a Sistema B con Semana Económica llamado Cómo integrarse a la economía circular, alianzas colaborativas para crecer sosteniblemente. Y en esa línea, la idea es justamente conversar sobre qué es la economía circular, cuáles son las experiencias que se tienen en Perú y hacia dónde deberían apuntar las organizaciones para seguir desarrollando esta estrategia. Hemos invitado a un panel de lujo para este evento. Hoy nos acompaña Ricardo Ceballos, él es gerente general de Virutex Lico Perú. También está Alexandra Oliva, la gerenta de reputación y comunicación de Natura. Está Pía Ceballos, CEO y cofundadora, socia de Libélula. Y Alexandra Infante, CEO, cofundadora de Ikigai. Y finalmente, Cristian Galvez, el gerente de personas de CIDER Perú. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ahora, antes digamos, de pasar a las preguntas de fondo, me gustaría arrancar con una pregunta un poco más introductoria, ¿no? Todos sabemos de que en los últimos años se ha hablado mucho de la importancia de la economía circular, las empresas, las organizaciones están apostando cada vez más por ella, pero resulta importante detenerse a pensar qué avances se han logrado en el mercado local, cómo está Perú frente a sus pares en la región, y me gustaría que me acompañe en esta pregunta Pía de Libélula. Por favor, Pía, ¿cómo lo ves? Gracias, Eduardo, y muchas gracias a Semana Económica y a Sistema B por la invitación y a todos los panelistas que me acompañan hoy. Es un orgullo estar con ustedes ahora. Quiero empezar diciendo, bueno, que el concepto de economía circular es complejo, es sistémico y además está en constante evolución. Entonces pienso que es importante primero entenderlo, ¿no? Y creo que se puede entender desde tres ángulos. El primero es que el concepto busca incitar, incentivar a los actores económicos a pasar de un modelo que es lineal, donde tú usas algunos insumos que entran a un sistema de producción, que generan un producto y además con ese producto además generan externalidades, residuos, emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? Pasar de un proceso lineal a un proceso circular. Entonces, ahí lo que pasa es que el enfoque busca eliminar el concepto de residuo, ¿no? Como primer paso, por así decirlo, y se considera entonces que los productos al final de su vida útil también pueden convertirse en recursos para otros procesos productivos, porque recordemos que un producto también tiene una vida útil y luego también se transforma en un residuo. Entonces, esto tiene bastantes implicancias y creo que nos ha llevado también a pensar, y lo veo en muchas empresas, que economía circular es básicamente gestión de residuos. Y si bien es importante, sin duda, la gestión de los residuos, la economía circular va mucho más allá. Entonces, hay un segundo ángulo, digamos, que habla de un enfoque que busca maximizar el valor de los recursos y sí, por supuesto, minimizar la generación de residuos a través de la reutilización, el reciclaje, la recuperación de materiales, ¿no? Entonces, y que por lo tanto, ¿no? Al usar menos insumos, generar menos residuos, es más sostenible. Pero en esta evolución, a mí me gusta más explicar la economía circular desde sus principios, porque nuevamente va mucho más allá que solamente la gestión de residuos, ¿no? Entonces, hay un primer principio que es el de diseño regenerativo. Entonces, habla como incluso antes de empezar a producir los productos, ya tenemos que tomar en cuenta este concepto para diseñar productos, servicios, sistemas de manera que sean amables con el ambiente, no solamente porque no lo están impactando, sino porque dada la crisis ambiental de hoy, incluso están buscando regenerarlo, restaurarlo. El segundo concepto, el segundo principio es el de eliminación de residuos, sin duda, ¿no? Es cambiar el paradigma, porque los residuos es algo que, bueno, que vemos todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces es cambiar completamente el paradigma y eliminar la noción de residuos, ¿no? Esto, por supuesto, tiene muchas implicancias. El tercero tiene que ver con el uso de fuentes renovables. ¿Y por qué? Básicamente porque la quema de combustibles fósiles genera también un residuo, que son los gases de efecto invernadero,
que además están generando una crisis climática. Entonces, el uso de fuentes renovables se vuelve uno de los principios del concepto. El cuarto es la conservación de los ecosistemas, lo que les decía, no solamente tenemos que buscar hacer el menor daño, sino incluso conservar y regenerar ecosistemas para que la economía circular deje un mundo mejor incluso que el que encontró. Y finalmente, que es el quinto principio, que es el que nos convoca hoy, y es la economía circular nos impulsa a un modelo de colaboración y sinergias. Tenemos que colaborar entre actores por un tema súper simple, que es, si lo vemos por el lado de los residuos, alguien tiene que poder usar mi residuo como un insumo, alguien tiene que poder usar mi producto cuando acaba su tiempo de vida. Por otro lado, yo necesito de otros para regenerar, si es que mi modelo de negocio no es regenerativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, entendiendo el concepto, puedo hablar un poco más de los avances, ¿no? Y el mercado local peruano se han iniciado diversos esfuerzos, de hecho, como el enfoque tiene mucho que ver con residuos, menciono como una primera línea de esfuerzo las políticas y las regulaciones, por ejemplo, la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, que involucra el concepto de responsabilidad extendida del productor y busca que los productores piensen entonces en los residuos y en los productos que generan. Hay una segunda línea que tiene que ver con las iniciativas empresariales y los proyectos pilotos, ¿no? Ya existen modelos de negocio 100% circulares, 100% regenerativos. Y lo tercero tiene que ver con una labor importante que ha sido liderada por muchos actores, desde el Estado, desde la cooperación internacional, por educar y sensibilizar sobre este concepto, ¿no? En comparación con otros países de la región, sí, debo decirlo, países como Chile y Colombia están mucho más avanzados, se han planteado metas y eso es algo bastante importante, ¿no? Pero bueno, creo que ahí lo voy a dejar, eso es un poco lo que puedo decir sobre el concepto y los avances. No, y súper interesante, ¿no? Ese cambio de visión de dejar de ser reactivos a preventivos, ¿no? Que creo que es súper importante. Y ahora me gustaría hablar sobre lo que se vienen haciendo, ¿no? A nivel de organizaciones. Mucho se habla de lo que se comunica, de lo que se muestra. Hoy en día creo que no hay empresa grande que ya no esté implementando políticas de sostenibilidad, de economía circular, pero ¿qué está pasando, no? ¿Cómo vienen trabajando la economía circular al interior de las organizaciones y sobre todo cómo están midiendo el impacto que tiene, ¿no? En esta pregunta me gustaría que me acompañe primero Ricardo, luego Cristian y luego Alexandra de ICAI y Alexandra de Natura. Por favor, Ricardo. Hola Eduardo, bueno, antes que nada agradecerte a ti y a Semana Económica y Empresas B por el espacio. Creo que es re importante que podamos estar juntos conversando sobre algo tan importante como es la economía circular. Y para contarte un poco sobre nosotros, sobre Virutex, cómo vivimos el tema de la economía circular, tenemos que partir hablando de que en Virutex se empezaron a hablar de las iniciativas hace más de 10 años, pero estas quedaron plasmadas en nuestras estrategias de sustentabilidad, en nuestro plan 2020 al 2025, donde públicamente fijamos nuestros compromisos y metas. Básicamente esto incluye una mirada integral que incluye 5 focos, 16 ejes de acción que soportan claramente esos 5 focos y 32 iniciativas. De esta manera abordamos nuestros impactos tanto a la interna como a la externa de Virutex, porque no es solamente pensar en nosotros, sino en pensar en todo este órgano que envuelve el negocio y cómo nos hacemos cargo de todo, o tratamos de hacerlo. Avanzar en ser los protagonistas de economía circular a nivel latinoamericano, yo te diría que es uno de los principales objetivos de nuestra empresa Virutex Silco, sobre todo en el reciclaje del plástico, que es lo que le da vida a varios de nuestros productos. Y como empresa B certificada desde el 2022, nos ocupamos para que en la dimensión ambiental de nuestro triple impacto se le logre dar cauce a la mayor cantidad de residuos, ya sean domiciliarios o industriales, que son básicamente los dos tipos de desechos con los que trabajamos, para permitir que estos ganen una nueva vida, por así decirlo, a través de la economía circular, y llegamos a procesar más de 14.000 toneladas al año a nivel regional. Claramente ese número nos llena de orgullo a todos nosotros. Adicional a ello, porque ahorita te estoy hablando del plástico y quien le da vida a nuestras bolsas para basura, por así decirlo, que es el polietileno de baja densidad, a nivel local en Perú implementamos también un sistema de recirculación de agua
que es el agua que no está ligada, por así decirlo, a la fabricación de nuestros limpiadores o desinfectantes de manera directa, y hemos logrado disminuir nuestro consumo de 2.000 metros cúbicos de agua a 400 metros cúbicos de agua. Entonces, de esta manera también impactamos de manera positiva al cuidado de nuestro medio ambiente. ¿Y cómo medimos todo eso? Porque a veces, claro, hablamos de que hacemos unas cosas u otras cosas, pero yo creo que parte importante es medir. Y no solamente medir, sino también corregir si es necesario corregir, hacer seguimiento e ir aprendiendo unos de otros. Y para eso en la compañía se creó una reunión bimensual que se llama Green Global, en donde participa nuestro CEO, country managers, equipo corporativo. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Revisar básicamente cómo vamos con el cumplimiento de nuestros KPIs de cara a este plan hacia el 2025, que se armó o se plasmó en el 2020. También compartimos best practices que podemos estar viendo de nosotros o de otras industrias o de otras empresas, tendencias que se pueden estar presentando, a veces algo que ya pasó en un país de la región empieza a pasar acá o viceversa, y creo que es importante compartirlo para avanzar más rápido, por así decirlo. Y también revisamos todo nuestro plan de lanzamientos de productos que van alineados a esta estrategia de sustentabilidad que tenemos. Yo te diría que de esa manera es como vivimos en Virutech Silco la parte de las estrategias de la sustentabilidad y de la economía circular. Wow, súper interesante esas reducciones que han logrado, sobre todo en el uso de metros cúbicos de agua, ¿no? Es realmente impresionante. Cristian, ¿cómo lo ven desde Cider Perú? Bien, Eduardo, muchas gracias también por la invitación a Semana Económica y a Sistema de Perú. A ver, para comentarles, Cider Perú es una empresa industrial que se dedica a la fabricación y comercialización de productos de acero. Somos parte de Yerdao desde el año 2006. Yerdao es una empresa líder en el mercado de acero en el continente americano. Para Yerdao Cider Perú, la sostenibilidad forma parte de su estrategia de negocio. Esto ha sido un proceso que ha venido y que viene año a año trabajándose. Tal es así que uno de nuestros pilares estratégicos es perfeccionar nuestras prácticas en los frentes de gestión ambiental, social y de gobierno corporativo, teniendo como propósito empoderar a las personas que construyen el futuro. Nuestro negocio es un buen ejemplo, diría yo, de economía circular, puesto que cada año reciclamos más de 400.000 toneladas de chatarra metálica que compramos a los recicladores para luego convertirla en acero, que regresa a la sociedad para la construcción civil e industria. Es todo un desafío del día a día pensar fuera de la caja para nosotros y seguir desarrollando iniciativas de economía circular. Actualmente, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto en alianza con una empresa especializada para reutilizar las partículas que generamos como residuo en nuestro proceso productivo de acería. Hemos aprendido también en el camino de la sostenibilidad que no estamos solos y que somos parte de un ecosistema. Y esto es fundamental para implementar proyectos de economía circular porque nos ha movido a buscar y formar alianzas con empresas aliadas que comparten esa visión de sostenibilidad y podamos complementarnos aprovechando sinergias para desarrollar estas iniciativas. Creo que el éxito de los proyectos de economía circular se da principalmente por la continuidad en el tiempo de estas iniciativas, así como también por la medición de algunos impactos que se generan en los frentes de gestión ambiental y social. Por citar algo, venimos midiendo y reduciendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, buscando fabricar acero más sostenible, y es totalmente lograble esto, con menor huella de carbono. Como Yerdao tenemos una ambición de ser carbono neutral en el 2050. De igual manera, venimos gestionando correctamente nuestra huella hídrica y nuestros coproductos. En el 2022 alcanzamos un 98% de recirculación de agua para nuestro proceso productivo, con 0 vertimiento de agua al mar y 73% de reutilización de coproductos. Creo que la evolución que hemos tenido desde ya hace algunos años, específicamente desde el 2006, y la cual hemos venido fortaleciendo con nuestra reciente certificación como empresa B, nos ha permitido demostrar que el desarrollo de un negocio y su crecimiento financiero pueden convivir
de la mano con una estrategia de sostenibilidad sólida. Cristian. Gracias, Cristian. Y qué interesante contar con aliados estratégicos que también sumen de forma sostenible tu cadena de valor, ¿no? Alexandra, de Kigai, ¿cómo ustedes tratan el tema de la economía circular y cómo lo miden, cómo miden sus impactos? Hola Eduardo, muchísimas gracias por la pregunta y por la invitación a Semana Económica y Sistema B Perú. De hecho, desde Ikigai Laboratorio Social somos una empresa de servicios, entonces es otro enfoque que muchos que nos deben estar viendo probablemente también lideran empresas que no son productivas, ¿no? Entonces, quiero compartir cómo nosotros lo hacemos, ¿no? Y desde dónde podemos influenciar e impactar. Y desde Ikigai lo que nosotros hacemos es diseñar y desplegar estrategias de sostenibilidad para otras empresas, y de hecho con mucho foco en impacto social. Y desde ahí, nosotros, desde que nacimos, decidimos ser una empresa B. De hecho, al inicio obtuvimos la certificación B pendiente, luego nos certificamos como B, porque el primer año de operación como empresa B obtienes la certificación B pendiente. Ahorita estamos en la recertificación como B, y de hecho el tema de la economía circular y la sostenibilidad en general para nosotros es sumamente importante, ¿no? Entonces, nosotros lo vivimos desde las prácticas que hacemos internamente. Sabemos que al ser una empresa de servicios y una empresa pequeña, tal vez nuestro impacto ambiental es mucho más reducido a que si fuéramos una empresa con producción. Sin embargo, mi mensaje va a esas empresas que como Ikigai tal vez piensan que el impacto es pequeño, pero igual tenemos muchísima influencia y responsabilidad también, ¿no? Y la realidad es que sí, también tenemos que hacernos cargo, ¿no? Y lo podemos hacer. De hecho, nosotros de manera interna medimos también nuestra huella de carbono, la compensamos, igual siempre tratamos de reducir nuestra huella, ¿no? Año a año hacemos un plan de cómo reducirla, porque ya no alcanza el planeta para compensar todo el año que estamos haciendo, así que lo incluimos dentro de nuestras prácticas. Y también algo que recomiendo muchísimo hacer, ¿no? Para las empresas que están viendo esa transformación o que tal vez ven que no generan tanto impacto negativo, ¿no? Comenzar a ver con quiénes trabajamos, ¿no? Quiénes son estos stakeholders en nuestro entorno, quiénes son nuestros proveedores, ¿no? Por ejemplo, nosotros a la hora de alquilar una oficina, hago un due diligence, ¿no? Hago una evaluación al proveedor que estoy contratando para que me brinde ese servicio, ¿no? Veo cuál es su gestión del agua, energética, ¿no? Distintos aspectos que es bueno siempre ver, ¿no? Y darnos cuenta que por más pequeños o grandes que seamos, siempre generamos un impacto y hay que mitigarlo de la mejor manera, ¿no? Y reducirlo. Y de hecho, donde nosotros vemos que más podemos influir y generar impacto, ¿no? Más allá de estas prácticas que de hecho también las que nos contaban son súper admirables, ¿no? Y buenas, es en cómo influimos nosotros con nuestros clientes. Nosotros trabajamos con grandes empresas, las cuales nos contratan para realizar estos programas de impacto social. Entonces trabajamos con muchísimas comunidades vulnerables que probablemente no tengan acceso a este tipo de educación, ¿no? Entonces nosotros llevamos este contenido, llevamos estos conceptos a pequeños negocios para que lo puedan incorporar en sus negocios, ¿no? Y de hecho ha sido alucinante. Hemos hecho trabajos con, por ejemplo, bodegas en todo el Perú, ¿no? Donde les hemos enseñado la importancia de incorporar en sus bodegas la economía circular, y hemos medido el impacto y también las percepciones y el aprendizaje, ¿no? Y por ejemplo hemos tenido resultados alucinantes de cómo la percepción de la importancia de involucrarse en sus negocios y tomar acción ha aumentado un 20%, ¿no? Entonces, esos cambios son sumamente importantes, ¿no? Entonces, nosotros vemos ese impacto a través de la educación y también a través de los proyectos que hacemos con distintas poblaciones. Gracias. Gracias, Alexandra. Y qué interesante ese punto de vista también de una empresa de servicios, ¿no? Muchas veces se cree que solo las extractivas o las productivas tienen que estar muy metidas en el tema, pero todos deben de poner su granito de arena, ¿no? Y finalmente, Alexandra Oliva, ¿cómo lo ven desde Natura? ¿No? Pasamos de nuevo de una empresa más chica a una más grande. ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias, Eduardo. Y a Semana Económica, primero por este espacio. Y también, bueno, acá mis compañeros, a Ricardo, a Pía, a Ale y a Cristian, que son compañeros del Sistema B con los cuales siempre conversamos y compartimos nuestras buenas prácticas.
Bueno, desde Natura, nosotros, decías tú, Eduardo, al principio, que estas iniciativas a veces de sostenibilidad son parte únicamente de una estrategia de comunicaciones, ¿no? Y creo que si nacen así partimos mal, o peor aún, van a tener una fecha de caducidad, ¿no? Porque si esta estrategia no está totalmente incorporada y permeada a lo largo de todo el negocio, pues no va a poder subsistir, ¿no? En Natura, nosotros decimos que nuestro propósito es transformar desafíos socioambientales justamente en eso, en oportunidades de negocio. Y hoy más que nunca creo que tenemos la responsabilidad de ver y entender las señales que nos da también el entorno y crear estas soluciones que contribuyan justamente a generar impactos positivos. Nosotros como grupo tenemos un plan integral, que es el que nos, de alguna forma, nos señala el camino. Nuestra visión va hasta el 2030, llamada Compromiso con la Vida, y de alguna forma es la hoja de ruta que nosotros llevamos con plazos, con métricas para abordar alguno de los problemas más urgentes, ¿no? Y lo enfocamos, nuestra manera de verlo es enfocarlo en 3 pilares, que son defender los derechos humanos y ser más humanos, abrazar obviamente la economía circular y la regeneración y enfrentar también el tema del cambio climático protegiendo la Amazonía, ¿no? En el caso de abrazar la economía circular y la regeneración, nuestro propósito es ir más allá de un modelo económico circular, ¿no? Queremos ser capaces no solo de regenerar, sino más de lo que incluso producimos, ¿no? Es un poco lo que comentaba Pía en la introducción, o sea, no solo regenerar, sino dar más de lo que estamos produciendo. Y entre otras acciones nos comprometemos obviamente a incrementar en inversiones que brinden estas soluciones regenerativas y compensar, ¿no? Compensar a través de programas ya sean de recolección, de reutilización, para alcanzar justamente 100% de disposición responsable a este año, al 2030, fortaleciendo pues nuestras cadenas de reciclaje locales o a través del trabajo con cooperativas, en el caso como lo hace Natura, también en la Amazonía, ¿no? Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, en cómo medimos nuestros impactos, aquí quería traerles, bueno, el caso de Natura, que es una innovación en realidad que nosotros tenemos. Hablamos siempre de estas herramientas que usan los financieros, que es nuestro estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Que es lo que tienen las empresas. ¿Qué hemos hecho nosotros en Natura? Tener un IP&L, es decir, hemos integrado a la gestión de ganancias y pérdidas también los efectos sociales y medioambientales de nuestro negocio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Así nosotros contabilizamos también nuestros impactos en términos monetarios, financieros y empresariales, pero en dimensiones que van más allá, que son las dimensiones medioambientales, sociales y humanas. Por ejemplo, logramos saber que en el año 2021 el valor generado para la sociedad por nuestras operaciones en la Amazonía fue de $59 millones, ¿no? Este es un ejemplo de cómo lo estamos contabilizando. ¿Y qué es esta cifra? Pues esta cifra corresponde a beneficios generados por esta generación, para la redundancia, de ingresos para las familias locales, ¿no? El desarrollo comunitario, la mejora de infraestructura, la capacidad productiva e incluso todo lo que es la deforestación que ha sido evitada. Entonces creemos que estamos en un momento en que las empresas estamos obligadas a generar más valor económico para la sociedad, más que resultados financieros para la propia organización, ¿no? Es por esta razón que debemos ser bien claros con nuestros impactos. Es muy importante la transparencia para poder hacer pues frente a estos retos globales, ¿no? Como la desigualdad social, la crisis climática, ¿no? Asignar un valor a lo que incluso hoy está subvalorado o no tiene ningún valor asignado, ¿no? Porque creemos que no es posible alcanzar pues estos grandes objetivos que nos proponemos en el mundo si solo nos vamos a centrar en estas prácticas empresariales habituales, ¿no? Hay que repensar la forma de contabilizar el valor y esto nos va a ayudar sobre todo mucho en la toma de decisiones. Es una gran herramienta para esas grandes decisiones empresariales, teniendo pues todos estos valores asignados. Gracias, Alexandra. Y qué interesante, ¿no? Qué importante cuantificar el impacto de estas políticas y sobre todo comunicarlo a tus stakeholders, ¿no? Que es finalmente quienes están ahí supervisándote todo el tiempo, ¿no? Y siendo también impactados por las operaciones de las empresas. Ahora, me gustaría pasar a hablar sobre algo que ya habíamos tocado hace un ratito en algunas respuestas y era sobre los aliados, ¿no? ¿Cuál es la importancia, qué beneficios tiene o presenta el contar con aliados estratégicos, ¿no? Para promover la economía circular en las organizaciones?
qué diferencias puede haber entre hacerlo con aliados y hacerlo sin aliados, y sobre todo, cuáles son los desafíos más comunes, más importantes que enfrentan las empresas al momento de justamente empezar a buscar alianzas estratégicas, ¿no? En esta pregunta primero me gustaría que me acompañe Ricardo, luego Cristian y luego Alexandra Infante. Ricardo, por favor. Sí, Eduardo, gracias. Bueno, hablando de nuestro caso, en los últimos años, para nosotros generar alianzas se ha convertido en el foco más importante del negocio, por así decirlo. Y para facilitar ese objetivo, porque no es un objetivo sencillo, creemos que es necesario demostrar capacidades y estándares que permitan atraer a los distintos aliados que compartan las convicciones o nuestras convicciones. Y para ello hemos trabajado en obtener certificaciones reconocidas que den cuenta de las mejores prácticas y de esta manera generar alianzas colaborativas con entidades que trabajan en los ámbitos de la sustentabilidad. Pertenecer, por ejemplo, a las más de 1000 empresas B que hay en Latinoamérica, para nosotros ha sido una excelente plataforma, tanto por la comunidad que se ha armado, como también los que están fuera de esta comunidad, que creo yo que con el paso del tiempo se van a ir sumando más, porque todos terminamos siendo embajadores de esta gran comunidad de empresas B. Adicional a esto, también en Perú, obtuvimos la triple certificación de las normas ISO, la 9001, la 14001 y la 45001, y con eso también le demostramos al mercado, a las distintas empresas, los estándares con los que trabajamos los distintos ámbitos del negocio. También nosotros sabemos que un trabajo colaborativo entre los distintos actores, tanto del sector público como privado, son el camino para lograr de forma anticipada el aumento de la tasa de recuperación de los residuos plásticos a nivel regional. Creemos que solos va a ser un camino muy largo y complicado de repente. Entonces, recorrer este camino en conjunto para nosotros es la manera efectiva de avanzar en pro de una economía circular más rápida en Latinoamérica. También entendemos que teniendo la oportunidad de lograr profesionalizar toda la gestión de residuos a nivel Latinoamérica, nos va a permitir avanzar en nuestros procesos productivos de manera eficiente, y es ahí donde se empieza a dar este win-win en el que yo creo mucho. Ahora, en la región tenemos alianzas con empresas de distintos rubros, de repente en países que nos llevan un poco de la delantera en todo este tema de la economía circular. Hoy en Perú, hablando en el caso de Virutech Silco, tengo algunas sociedades comerciales o algunas alianzas estratégicas con empresas que están dentro del rubro de plásticos y empaques. Hemos sabido reciclar o recoger de ellos al año más de 1.200 toneladas de plástico, lo cual para nosotros es un número significativo. También hemos tenido la oportunidad de trabajar con distintas municipalidades, de distintos distritos, de distintas regiones también. Y eso es algo en lo que yo le pido mucho a mi equipo y a mí principalmente, seguir trabajando. ¿Por qué? Porque es la manera en la que podemos llegar a capacitar a los equipos base de los recicladores y segregadores, donde todavía creemos que hay un gran trabajo por hacer y donde todavía tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué digo esto? Porque si eso lo hacemos, vamos a lograr que ellos logren rentabilizar de mejor manera toda esta base de residuos que manejan con una correcta segregación, y la industria, al recoger material que fue correctamente segregado, no invierte tanto en las horas hombre para los reprocesos de realmente lograr el insumo que necesita para su proceso productivo. Es por eso que yo digo que al final se vuelve un win-win si es que profesionalizamos o tecnificamos esta cadena de reciclaje. Y cuando hablamos de tecnificar y profesionalizar solos, te imaginarás que todos los recicladores o segregadores a nivel nacional están totalmente atomizados, entonces se vuelve algo de mucho esfuerzo, puede ser muy largo y también costoso. Entonces creemos que si generamos sinergias entre las distintas empresas, ya sea que tengamos un proceso productivo o no, porque existen temas financieros, de educación también, que se pueden sumar a esta causa, podemos ser mucho más rápidos y potentes. Y de esta manera hablar también de una economía circular en el Perú más potente, en donde todos salgamos beneficiados y mejor aún sigamos haciendo los negocios de manera sostenible. Lo otro también es que en Virutech Silco hemos cambiado una frase que teníamos, y hoy lo que nosotros decimos es que queremos ser la mejor empresa para el mundo, y alrededor de ello es que giran todas nuestras estrategias, iniciativas y acciones, y estamos convencidos en que ese es el camino que tenemos que seguir para lograr nuestros objetivos de negocio y de sustentabilidad que tenemos como empresa.
Qué interesante el conseguir aliados que ya estén más avanzados, ¿no? Más adelantados y que puedan un poco también delinear la ruta a seguir. Eh, Cristian, ¿cómo lo ven ustedes de CIDER Perú, ¿no? De nuevo, ¿cuáles son nuestros principales beneficios de conseguir aliados estratégicos y qué desafíos hay en ese camino? Bien. A ver, creemos que el beneficio más importante es contar con el apoyo de más actores para un mismo fin que es un futuro mejor. El trabajo en equipo nos debe conducir a una relación ganar-ganar. El intercambio de conocimiento es fundamental en este tipo de alianzas. En CIDER Perú nos hemos sumado a la comunidad de empresas B no solo para certificar nuestras buenas prácticas, sino también para hacer un efectivo intercambio de experiencias y aprendizajes, ¿no? Aprendiendo junto a otras empresas como las que ustedes representan y colaborando junto con estas. Eh, por citar algunos ejemplos de alianzas que tenemos en CIDER Perú, tenemos un contrato con Enel para los próximos 12 años que busca garantizar el suministro de energía proveniente solo de fuentes renovables para toda nuestra operación. Tenemos también una alianza con Senati para la parte social con foco en educación, justamente para brindar a los jóvenes de nuestro programa Technical School, que es nuestro programa, nuestro principal proyecto de responsabilidad social, que busca ofrecer becas integrales anualmente en formación técnica a jóvenes que no pueden acceder a una educación técnica por cuestiones de recursos económicos. Otra alianza que tenemos fundamental es que somos parte de la Mezcladora. La Mezcladora es un hub de innovación que se enfoca en el tema de construcción. Nace como iniciativa de UTEC, UTEC Ventures, que en alianza con otras empresas, dentro de las cuales está CIDER Perú, buscamos incrementar el acceso a viviendas seguras y de calidad para más personas en el Perú. Tenemos otro trabajo en conjunto también con SUCAMEC para transformar esas armas ilegales decomisadas por la Policía Nacional en mini gimnasios o espacios de recreación construidos con acero para la comunidad. En cuanto a desafíos, creo que el desafío con el que venimos conviviendo es justamente encontrar empresas que tengan propósito y objetivos alineados al nuestro. Es importante buscar alianzas que nos complementen y sumen en este camino. Y para ello es necesario incorporarse a ecosistemas, sin duda alguna, donde el camino de sostenibilidad esté presente y sobre todo se viva genuinamente. Gracias, Cristian. Y qué interesante esa acción que han tenido con respecto al tema de las armas, ¿no? Es convertir algo que destruye en algo que construye, ¿no? Y para terminar esta pregunta, Ale Infante de Ikigai, ¿cómo ven el tema de los aliados estratégicos como una empresa de servicios, ¿no? Sí, bueno, de hecho, nosotros creemos que es súper importante que todos rememos hacia una misma meta, ¿no? Lograr consensos de qué temas debemos priorizar para atender las externalidades negativas de cada sector. De hecho, nosotros trabajamos con múltiples sectores. Por más que somos una empresa de servicio, cuidamos muchísimo también el impacto que generamos a través de nuestros clientes, ¿no? Que para nosotros es como esta prioridad porque es lo más difícil también, ¿no? Y de hecho recomendamos siempre hacer un trabajo interno, ¿no? En las empresas, reconocer cuáles son tus impactos negativos, tus procesos productivos, saber qué te costará más, ¿no? O menos cambiar, ¿no? A veces nos pasa que con clientes nos dicen, pero esto funciona, ¿no? Entonces yo tengo un cliente que siempre usa este término que a mí me encanta, que es ponerse los lentes de sostenibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que yo y todo el equipo, ¿no? Y nuestros clientes y todas las empresas nos pongamos esos lentes de sostenibilidad para comenzar a ver diferente, ¿no? A ver diferente y a enfrentar los retos de manera diferente y comenzar a innovar, ¿no? Y hacer esos cambios que muchas veces no los vemos, ¿no? No los vemos porque tenemos que hacer ese cambio de conciencia, ¿no? Que yo lo veo como uno de los retos más grandes,
¿no? Y de hecho, es importante hacer todo el mapeo de stakeholders, ¿no? Y no solo crear alianzas entre grandes empresas, ¿no? O entre lo evidente, ¿no? También comenzar a crear alianzas con distintos actores que tal vez nunca nos hemos acercado, ¿no? O que no los vemos tanto como aliados, ¿no? Comenzar a repreguntarse y reevaluar mucho de los procesos que hacemos, ¿no? Y yo siempre digo y siempre pienso, ¿no? Que juntos podríamos lograr combatir los problemas que hoy en día no hemos podido resolver, ¿no? Entonces, hay soluciones que solos no podemos hacer. Entonces, se necesita de todos. Y también por eso comparto muchísimo lo que decía Cristian de la importancia de estar en comunidad, ¿no? Y de buscar estos espacios, estos grupos, ¿no? Nosotros también por esa razón nos sumamos al inicio como B cuando creamos la empresa, ¿no? Comenzar a compartir esas buenas prácticas, divulgarlas, ¿no? En vez de ver competencia, ver colaboración, ¿no? Oye, ¿qué está haciendo esta empresa que se parece a mí y que yo puedo imitar y que puedo aprender de ellos, ¿no? Para no empezar desde cero, ¿no? Si ya otro ya lo hizo, ¿no? Lo podemos compartir y aprender, ¿no? Entonces eso también nos parece sumamente importante y en torno a los desafíos que vemos a la hora de hacer alianzas, también cada empresa tiene como metas específicas, ¿no? Y establecidas, planes, presupuestos que cumplir, ¿no? Entonces muchas veces vemos que a veces nuestros lineamientos o lo que nosotros buscamos no se alinea totalmente, ¿no? Y ahí es donde el trabajo es mucho más difícil y es donde pensamos que generamos muchísimo más valor porque es comenzar a dialogar y reconciliar, ¿no? Y educar y avanzar juntos hacia este camino, ¿no? Que vemos como sumamente importante. Y también vemos que hay muchísimo miedo al cambio, ¿no? Eh, Yo supongo que muchos de los que nos están viendo ahora a través de la pantalla, ¿no? Dicen, wow, pero ¿cómo hago todo eso, no? ¿Cómo yo eh, puedo cambiar mi negocio y que no afecte el negocio, ¿no? De alguna manera puede ser que vaya a afectarlo, no económicamente, pero a largo plazo el impacto es gigantesco, ¿no? Y a largo plazo también nos va a dar esa sostenibilidad como negocio, ¿no? Hoy en día, esta es la manera de hacer negocios, ya no hay otra, ¿no? Y ese es el futuro, ¿no? Entonces hay que subirnos a esta ola, ¿no? Y hay que aprender, pero antes hay que desaprender, ¿no? Porque venimos de modelos de negocio, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo fui a la universidad, nos enseñaba Milton Friedman, ¿no? El único valora al accionista, ¿no? Entonces tenemos que desaprender y comenzar a ver estos modelos, ¿no? Y comenzar a hacer ese cambio, ¿no? Nosotros vemos muchísimo ese miedo, ¿no? Esa aversión al cambio, ¿no? Desde cosas básicas, nos ha pasado en proyectos, ¿no? De que le decimos a nuestro cliente, no sé, vemos el merchandising sin bolsa, ¿no? Y dicen, no, se va a ensuciar, ¿no? ¿No? Entonces, comencemos a ver esas cosas pequeñas, ¿no? De lo pequeño a lo grande, ¿no? Y a reflexionar y a comenzar a ponernos esos lentes de la sostenibilidad y no quitárnoslo, ¿no? Y comenzar a ver esos pequeños huequitos que tenemos, ¿no? O grandes huecos en nuestros procesos, en nuestra toma de decisiones, ¿no? Porque al final, como nos contaban, la economía circular está ahí, ¿no? Está la teoría, está la práctica, está los casos, ¿no? Pero detrás de todo eso, ¿qué tenemos? Personas que están tomando decisiones, ¿no? Y decisiones que a veces son asertivas, a veces no tanto, ¿no? Entonces, los invito a esa autorreflexión, ¿no? De mirar hacia adentro, de mirar a sus equipos, mirar sus propias decisiones, ¿no? Y comenzar a hacer ese cambio desde adentro. Y yo creo que ese es el camino que va a dar los resultados que hoy en día el planeta y el mundo necesitan, ¿no? Yo tengo un cliente que una vez me dijo que ellos tienen una planta y me dice, nosotros le compramos el agua al vecino porque tiene residuos de agua, entonces yo lo meto en mis máquinas, que no sé, yo necesito un montón de agua, ¿no? Y yo le digo, bueno, esa es una buena práctica de sostenibilidad. Y me decía, ay, yo lo hice por ahorro. Y yo decía, no, o sea, comienza a ver, ¿no? O sea, hay que ponernos esos lentes y comenzar a ver qué ya estamos haciendo, ¿no? Y igual revisarlo bien, o sea, porque a veces cuando lo hacemos por otros motivos no hay que ver bien el proceso, ¿no? Y lo que estamos aplicando, qué ya tenemos, qué nos falta, y hacer ese plan de acción que como hoy nos han contado grandes empresas que tienen muy buenas prácticas, cuáles son esos planes que hacen, ¿no? Y bueno, gracias. Buenísimo, buenísimo, Alexandra. Qué interesante esa perspectiva de cambiar el chip, ¿no? De desaprender
que parece algo fácil de decir, pero que es muy, muy complicado, ¿no? Y ahora ya pasaremos a la última pregunta, una pregunta más ligada a los aprendizajes, ¿no? Sabemos que los objetivos de sostenibilidad han cambiado a lo largo de los años. Cada vez las empresas se ponen metas más ambiciosas, dependiendo también en el estado en el que están, ¿no? ¿Cuáles dirían que son los primeros pasos, sí, a tomar en cuenta que una empresa debe tener al momento de iniciar este camino, ¿no? De volverse más sostenibles, de incluir estrategias ESG al core de sus negocios, ¿no? ¿Cuáles son esa guía que debe tener siempre en mente para iniciar este proceso, ¿no? Pía, ¿tú cómo lo ves? Sí, gracias. Bueno, yo voy a plantear tres en base justamente al aprendizaje, trabajando con empresas, pero también a mí me gusta hablar de cosas que sean muy accionables, ¿no? Porque creo que existen las ganas, existe el nivel de conciencia, pero a veces también es necesario eh, alguien que te ayude a plantear el camino, ¿no? Entonces, una primera línea de acción tiene que ver con establecer metas. Lo ha dicho Ricardo, creo que es algo que todas las empresas de este grupo tienen, ¿no? Establecerlas en base a diagnósticos, eh, digamos, fuertes, ¿no? Robustos, están las herramientas, la huella de carbono y la huella hídrica cada vez más tienen detrás el concepto de ciclo de vida, entonces te permiten ya incluir el tema de la circularidad y existen diagnósticos directamente que te pueden decir qué tan circular eres. Entonces, creo que usando esos diagnósticos, generando un sistema de medición, obviamente que luego te permita medir y comunicar si estás avanzando con las metas, creo que eso es lo primero, ¿no? Define tu norte, comunícalo y asegúrate de medirlo y de comunicarlo de manera transparente y no menos importante, de manera inspiradora, porque este es un movimiento que, ¿no? Yo le digo, tiene que ser una carrera hacia arriba, ya no es esa competencia brutal en la que estaban los negocios hace 20 años, ¿no? Ahora a mí me gusta esa figura, ¿no? La carrera hacia arriba, ¿no? Donde además, si tú estás por allá, yo te jalo, ¿no? Entonces, la primera es establece un norte. La segunda, capacita a tu personal. Yo he aprendido que las empresas son un crisol sumamente interesante de personas con diferentes formaciones que cuando reciben información y capacitación sobre temas sistémicos, complejos, interesantes como la circularidad, inmediatamente empiezan a tener ideas, ¿no? Entonces, capacítalos, escucha sus ideas, porque sin darte cuenta y con poca inversión puedes crear con tus propios trabajadores unos pequeños laboratorios de innovación de donde van a salir las mejores ideas, porque estas personas, además de tener un pasado, digamos, una formación de diferentes disciplinas, conocen a tu empresa por dentro, ¿no? Entonces, la segunda es capacita, sensibiliza y genera estos espacios donde la creatividad pueda generar nuevas ideas de circularidad. Y lo tercero, donde aquí quiero tomar un poco lo que Alexandra Oliva nos decía sobre cómo han incorporado ellos en su estado financiero esto, ¿no? Si estas metas, si estas capacitaciones y las cosas que estamos haciendo no están cambiando la forma como la empresa invierte sus recursos, como la empresa piensa en sus ganancias y pérdidas, entonces probablemente no hemos todavía cerrado el círculo. Seguimos haciéndolo por motivos que de repente no son integrales en términos de vivir la sostenibilidad y la circularidad, ¿no? Pon tu dinero donde están tus convicciones. Tenemos que volvernos accionistas de esta nueva economía que queremos crear, en donde el valor, sí, por supuesto, es económico, es lo que hemos definido, que es el bien que se tranza entre nosotros, pero donde también le ponemos valor a ecosistemas regenerados, a biodiversidad, a solucionar problemas como el cambio climático. Esas serían las tres, ¿no? Define tu norte, capacita a tu personal y crea laboratorios de innovación internos, invierte de una manera diferente. Gracias, Pía. Y qué interesante ese concepto de los laboratorios de innovación
para personas, ¿no? Y que piensen de forma sostenible, ¿no? Ser más creativos, como tú decías. ¿Cómo lo ves tú, Alexandra? ¿Cuáles son estos aprendizajes Alexandra Oliva, ¿cuáles son estos aprendizajes que ves que toda empresa debe tener en cuenta al momento de emprender un camino hacia la sostenibilidad? Sí, y acá quisiera enfocarlo de repente un poquito más para complementar lo que acaba de decir Pía, también en las empresas como la nuestra que están más orientadas al consumo, ¿no? Pero en general yo creo que para todas las empresas en general, nuestras perspectivas que tenemos sobre la relación negocio-sociedad, naturaleza, han evolucionado, ¿no? Comenzamos pensando que la naturaleza y la sociedad estaban al servicio de los negocios, luego hemos pasado a hablar mucho del abordaje del triple bottom line, pero en realidad es que la naturaleza y la sociedad y los negocios no están teniendo tamaños balanceados, ¿no? Nosotros lo que sugerimos para las empresas que están comenzando este camino hacia la sustentabilidad en sus operaciones es colocar al negocio al servicio de la sociedad y del planeta y no al contrario, ¿no? Y cuando hablamos de los primeros pasos, ahí sí coincido en que quizás la mejor forma de arrancar es una evaluación, ¿no? Una evaluación del impacto que está teniendo la empresa en el medio ambiente, analizar los procesos, sus consumos, sus emisiones. En el caso de empresas que tienen productos, que son empresas de consumo, qué materiales estamos utilizando, si son de origen renovable, si estamos reciclando. Lo otro, el siguiente paso podría ser partir por tener estos KPIs bien claros, ¿no? Objetivos, qué queremos alcanzar y cómo lo vamos a medir según el servicio, el producto o el tamaño de la empresa en la que estemos. Acompañarlo, como decía Pía, con capacitación. Sin duda, estas prácticas necesitamos estar asesorados con organizaciones expertas que nos puedan acompañar en ese camino, no necesariamente conocemos cómo llevarlo y para eso existen pues entidades, organizaciones que nos pueden acompañar y que nos pueden asesorar y es una buena forma también de empezar y hacerlo de la mejor manera con una visión profesional de cómo hacerlo y sobre todo a largo plazo. Tener una buena gestión de residuos nuevamente para las empresas de consumo, tener estos programas que ayuden a reducción de desechos, a promover el reciclaje, hacer sinergias, que también fue otra de los temas que hemos conversado hoy, ¿no? Estas alianzas estratégicas que mencionaban en la anterior pregunta, o como dijo Ale también, buscar proveedores sustentables, ¿no? Con estándares de certificación que sean reconocidos, darnos el trabajo de averiguar con quiénes estamos trabajando, es un paso también importante hacia el camino en la sostenibilidad. Trabajar con empresas B, por ejemplo, ¿no? Qué mejor manera de tener un espacio donde tú sepas que esta certificación, que estas empresas con las que estás trabajando, pues cuentan con las mejores certificaciones que hay en el tema. Y finalmente, bueno, creo que recordar que cuando hablamos de estos temas de sostenibilidad es un proceso continuo, no todo el tiempo se avanza, se innova, está muy relacionado a la innovación, se buscan nuevas oportunidades, mejoras en cada una de las áreas de las empresas y es la única manera que tenemos de seguir avanzando en este camino que ya has trazado como empresa o que quieres empezar a comprometerte a avanzar, ¿no? La sostenibilidad es un proceso continuo y para ello es importante básicamente el compromiso y algunas de las recomendaciones y estos pasos que hemos mencionado. Buenísimo, gracias Alexandra. Y ya para terminar, para que cierre con broche de oro, Cristian, ¿cuáles dirías tú que son estas recomendaciones que darían desde CIDER para empresas que inician este camino hacia la sostenibilidad? Bien, bueno, yo solo creo que lo de Pía y Alexandra ha sido bastante bueno. Solamente me permito complementar. Creo que deberíamos también a la interna tener un foco fuerte en que los líderes sean los principales voceros en materia de sostenibilidad. Independientemente del tamaño o rubro de la empresa, ese liderazgo el quien tiene que compartir e interiorizar el camino de sostenibilidad a través de toda la organización. Creemos que no hay iniciativa pequeña ni poco relevante, es necesario entender esto, pero también es fundamental convencerse de que este compromiso debe venir de todas las áreas,
El tema de sostenibilidad como un aprendizaje nuestro no es exclusivo de una sola área. El tema de sostenibilidad es transversal a toda la compañía, empezando por el liderazgo. Una recomendación que podríamos sumar es que las empresas que están buscando empezar en este camino se ubiquen en un ecosistema sostenible, como la comunidad de empresas B, por ejemplo, relacionándose, pidiendo ayuda, tomando contacto con diferentes empresas y personas que tengan objetivos sostenibles. Estar inmerso en un ambiente así definitivamente trae alianzas y aprendizajes muy positivos para avanzar en este camino. Y finalmente sugerimos contar también con una priorización de iniciativas, como dice Pía, con sus respectivos indicadores que deben ser gestionados. No podemos hacerlo todo a la vez, sabemos que nuestros recursos son limitados, pero es positivo decidir por qué iniciativas empezar. Iniciativas que sean más relevantes y de mayor impacto y concentrarnos en ellas, haciendo que toda la empresa se comprometa en estas acciones que conduzcan a una operación cada vez más sostenible. Muchas gracias, Cristian, y gracias nuevamente a este gran panel que hemos reunido aquí. Sin duda la audiencia creo que se lleva insights utilitarios, aprendizajes sobre lo que vienen trabajando ustedes, y nuevamente paso a despedir este panel. Hoy día nos acompañaron Ricardo Ceballos, gerente general de Virutex ILCO Perú, Alexandra Oliva, la gerente de reputación y comunicación corporativa de Natura Perú, Pía Ceballos, la CEO y socia de Libélula, Alexandra Infante, CEO y cofundadora de Ikigai, y Cristian Galvez, gerente de personas de CIDER Perú. Muchas gracias por acompañarnos y espero que puedan acompañarnos en un futuro evento. Gracias.